Una tarde gloriosa, ¿verdad? Realmente se parece este clima al clima de Cuba. Así que estamos cómodos con ustedes también. Y de verdad es un placer muy grande poder compartir acá con ustedes, poder hablar no solamente quizás de nuestros testimonios o de nuestra nación, sino también de hablar de un mensaje importante y esencial que es necesario que usted abra su corazón en esta tarde. Porque hay momentos y lugares donde una verdad que se expone define muchas cosas en nuestras vidas. Y constantemente el ser humano tiene que estar corrigiendo su rumbo. Constantemente tenemos que aprender, tenemos que crecer. No podemos pensar que lo sabemos todo, no podemos pensar que lo tenemos todo. Dios es inagotable. Dios es infinito. Dios es trascendente. Dios es superior a la mente humana. Y Dios tiene algo para cada día para su pueblo. Porque el pan de vida está vivo. Y el verbo sigue siendo el verbo. Gloria a Dios. Quisiera que me acompañara a Mateo capítulo 16, versículo 13. Y por favor póngase en pie un momento. Hay un subtítulo bastante interesante que dice: Pedro declara que Jesús es el Cristo. Y dice la Biblia así: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que era Jesús el Cristo. Padre eterno, gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por esta oportunidad de poder exponer tu palabra y poder, Señor, abrir el entendimiento a una verdad tan fundamental que la iglesia, que los líderes y los pastores están olvidando y están desechando. Padre, permite que tu palabra sea viva, tu palabra sea verdad, tu palabra sea eficaz, tu palabra toque los corazones, toque las mentes, para que podamos entender y recibir la respuesta que la iglesia está añorando en este tiempo, el respaldo tuyo al mensaje correcto, el contenido correcto, el núcleo correcto, para que esta comunidad, esta nación y las naciones del mundo sean evangelizadas, y entonces Jesús el Cristo venga en todo el esplendor de su reino. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Puede darle un aplauso a él en esta tarde? Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque él es merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Puede sentarse un momento. También con nosotros están los hermanos de Corea, que ya usted le conoció, y están unos pastores de Cuba también junto conmigo. El pastor Arnold, por favor, póngase de pie. Nuestro hermano Arnold, hombre de Dios tremendo. Le doy un aplauso a Cristo. Y nuestro hermano Arturo Leal también, que anda junto con nosotros. Puedes ponerte en pie, hermano, y así la iglesia te ve. Y es verdad que es interesante, analizando la escritura, ver cómo un pasaje completo es dedicado para traer a entender una verdad bastante profunda que la iglesia debe de entender cada día. Nosotros como pastores, nosotros como ministros, nosotros como evangelistas,
estamos hablando de las buenas nuevas del reino, estamos hablando del evangelio, pero es necesario que tanto tú como yo, cada pastor, cada líder entienda en toda la profundidad qué cosa es el evangelio. Y precisamente el evangelio de la Biblia, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha declarado, lo que Dios hizo que fuera escrito por la inspiración del Espíritu Santo, aquellos hombres que se dedicaron a escribir y poder plasmar todas las cosas que Dios quería que el pueblo tuviera conocimiento. Y quiero hablar de tres cosas que son importantes. Número uno, el evangelismo. Número dos, el evangelismo bíblico. Disculpen, primero, el evangelio. Número dos, el evangelismo bíblico. Y número tres, el fin de la Biblia. Y es importante que usted abra su corazón en esta tarde. Estamos llegando desde Cuba. Es primera vez que salgo de la nación para poder hablar y poder testificar al mundo la verdad que Pedro le dijo a Cristo, a Jesús, ahí en Cesarea de Filipos, cuando él hace esta famosa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo y quién dices tú que soy yo? Y Pedro, por la revelación del Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El evangelio que enseña la palabra, las buenas nuevas que da la palabra, las buenas nuevas que declara la Biblia, tenemos que entender profundamente que no es solamente un beneficio al pueblo, no es solamente sanidad, no es solamente poder, no es solamente prosperidad. Porque hemos cometido el error incluso de diagnosticar mal el problema que está afectando a la sociedad, la nación y las personas con las cuales nosotros estamos hablando. La Biblia enseña cuál es el problema fundamental del hombre, cuál es el problema fundamental de Cuba, cuál es el problema fundamental de El Salvador. Y nosotros hemos sido engañados por mucho tiempo y nos estamos fijando en el efecto social, en la delincuencia y en la violencia. Nos estamos fijando en la idolatría, nos estamos fijando en que asaltan, que asesinan y que roban. Y no podemos ver que el problema fundamental, esencial del hombre es que está separado de Dios. Y hay una cosa un poco más profunda. Porque nosotros muchas veces dentro de la iglesia solamente estamos catalogando como pecado el adulterio y la fornicación, sin saber que el pecado original fue que el hombre menospreció la palabra de Dios. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30 o al 31, nos damos cuenta que todo el entorno para el cual Dios creó al hombre era perfecto, estaba completo, era un diseño original. No había enfermedad, no había dolor, no había problema. El hombre disfrutaba de su relación con Dios. No había enfermedad, no había situaciones. El hombre no estaba padeciendo lo que la humanidad padece en este momento. Todo estaba bien. El hombre estaba sojuzgando. El hombre estaba en dominio. El hombre estaba en control. Dios le había coronado de gloria y de honra. Pero entró el pecado al hombre. ¿Y cuál fue el pecado? Que violó el pacto que Dios había establecido. Dios le habló y le dijo en Génesis capítulo 2: no comas del árbol porque vas a morir. El pecado de las personas no es su delincuencia, no es la droga, no es el adulterio, no es la fornicación. El pecado original es que el hombre apartó la palabra de Dios y la sustituyó por la palabra de Satanás. Porque habiendo recibido este pacto, la mujer escuchó una voz que no era la voz de Dios. Por eso es importante saber qué voz estamos escuchando
y menospreció lo que Dios había establecido como principio para que el hombre viviera conectado con Él, y comió del fruto, porque empezó a mirar lo que no tenía que mirar, y empezó a codiciar lo que no tenía que codiciar. Y entonces nos damos cuenta que el ser humano actualmente está sufriendo las consecuencias por lo que Adán y Eva hicieron, porque entró la maldición, entró el problema de la familia. El hombre se volvió esclavo de Satanás. El pecado del hechicero no es la hechicería, es que está separado de Dios. El pecado del drogadicto no es la droga, es que está separado de Dios. Allá en Cuba, cuando las personas me comienzan a decir, ¿por qué si hay un Dios bueno? ¿Por qué si hay un Dios que todo es amor? ¿Por qué vivimos como vivimos? Y yo le contesto rápidamente, en el principio nosotros no fuimos creados así. Por eso cuando usted camine y hable con la gente en la calle, usted tiene que decirle, en el estado original con el cual Dios te creó, esa no era la condición que Dios tenía preparada para nosotros. Porque a veces la gente nos hace preguntas y nos quedamos callados y no sabemos explicar el evangelio. Líder y pastor que me estás escuchando, hombre de Dios que sales por las calles a anunciar las virtudes de aquel que te llamó. ¿Qué es el evangelio? Primero es diagnosticar el problema real del hombre. Y hay tres problemas que devinieron de esto. El hombre se separó de Dios. Génesis capítulo 3 versículo 24 dice la Biblia que fue expulsado del huerto, fue sacado de la presencia de Dios, fue separado, fue quitado, fue cortado. Y comenzó a andar errante, como anda errante las personas de aquí para allá y de allá para acá. El nivel de migración en el mundo entero está aumentando. Y el diagnóstico que tenemos que dar es que está separado de Dios, pero que también el hombre está en pecado. Usted ve la gente y la gente no quiere creer o entender que está en pecado. La gente piensa que el pecado es sencillamente hacer toda clase de cosas malas. Sin embargo, no se dan cuenta de que el peor pecado es que su espíritu está muerto por cuanto no tiene comunión con Dios. Y el otro problema que tiene el hombre es que es esclavo de Satanás. Hay un problema con la iglesia. No estamos declarando estas verdades. ¿Qué evangelio estás presentando? ¿Qué le estás diciendo a la gente? ¿Qué diagnóstico le estás dando? No podemos engañarlos. Los médicos son más sinceros que nosotros. Los médicos, cuando alguien viene y la persona tiene cáncer, le dicen: tienes cáncer. Y hay veces que nos quedamos callados cuando alguna gente delante de nosotros comienza a exponer toda clase de cosas buenas que hace, atribuyéndose su propia justicia, cuando dice la Biblia que delante de Dios nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y no le estamos hablando claro. Usted tiene que entender en esta tarde qué cosa es el evangelio. El evangelio es despertar a la gente y darle el diagnóstico del problema real que tienen, tanto dentro como fuera de la iglesia. Tenemos que hablarle claro. Y ese es el primer diagnóstico que tenemos que dar. Romanos 3:23 dice la Biblia que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Juan 8:44, Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. ¿Qué palabra más fuerte, más dura? Y es lo menos que la iglesia está declarando y está diciendo. Y estamos acomodando el evangelio. Estamos tratando de no ofender a la gente porque tenemos temor de declarar la verdad que ha sido establecida por Dios. En Cuba se hace bastante difícil hablar a veces, pero por la gracia de Dios y por hombres que se han parado en la brecha y han entendido cuál es el evangelio de la Biblia,
lo que Dios establece, lo que Dios dice, estamos declarando la verdad dura contra el pecado. Le estamos hablando a santeros, hechiceros y brujeros, y no cualquiera. Le estamos hablando a santeros y hechiceros de un gran nivel. Estás en pecado y quien gobierna en ti es Satanás. Porque el evangelio es dar el diagnóstico correcto. Estás separado de Dios, estás muerto en tus delitos y pecados, y Satanás es el que te gobierna. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la solución de acuerdo a la palabra de Dios? De acuerdo a lo que Dios ha dicho, de acuerdo a la revelación especial que Dios ha traído. Y la vemos en Mateo capítulo 16, versículo 13, en todo este contexto. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. El evangelio es dar la respuesta correcta. Es decirle a la gente con qué realmente va a resolver su problema, no con que venga un rato a la iglesia y levante las manos y se sienta bien. Estamos hablando del evangelio que declara la palabra de Dios. Porque basta ya de decir lo incorrecto y de a veces sentirse frustrado porque no vemos una regeneración en la gente. Sabe que la iglesia no es un show, ni la iglesia es un club para que la gente venga a sentirse bien. Y hemos cambiado tanto los papeles que las iglesias, en vez de parecer iglesia, parecen discoteca, donde la gente viene a divertirse y no salen profundamente conviccionados de que tienen cada día que arreglar su cuenta con Dios. Ese es el evangelio que tenemos que presentar. Diagnosticar el problema, decirle cuál es la solución, y esa solución se llama Jesús el Cristo. Pero también, ¿cuál es el evangelismo que presenta la Biblia? El evangelismo que presenta la palabra de Dios, que leemos en el libro de los Hechos, luego que Jesús asciende, luego que viene el día de Pentecostés, es buscar al discípulo que está preparado desde ante la fundación del mundo por Dios para recibir la buena nueva y transmitirla a otras personas. Por eso Cristo dijo que tenemos que anunciar a toda criatura el evangelio, en todo lugar, en toda nación, en todo momento. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu límite? ¿Esta comunidad? ¿Cuál es tu límite? ¿Tu nación? ¿Cuál es tu límite? ¿Tu departamento? Cristo ha quitado todos los límites y ha establecido que los confines de la tierra tienen que ser evangelizados. Y hoy la iglesia no está cumpliendo la gran comisión, ni siquiera en su casa. Porque el evangelismo bíblico que analizamos en el libro de los Hechos es que los apóstoles, aquellos discípulos, aún Felipe, ellos salieron a buscar a los discípulos y la iglesia se está quedando dentro de las cuatro paredes. Yo te pregunto, ¿ese es el evangelio? Ese es el evangelio que Dios nos ha enseñado. Ese es el evangelio que Dios ha establecido. Tenemos que buscar el buen terreno, tenemos que buscar la buena tierra, tenemos que buscar los que dan fruto al 100%. Pero eso no se hace sentado dentro de la iglesia, porque a veces estamos muy cómodos, solamente sentados aquí esperando que nos den el mensaje, decir gloria a Dios, decir aleluya, y nos vamos para nuestra casa. Me parece que ese no es el evangelio. Y es fuerte decir lo que voy a decir. Pero si nosotros nos ponemos a vivir o a predicar un evangelio que no es el establecido por Dios, dice la Biblia, sea anatema, sea maldito. Y me parece que las palabras que Dios ha dicho son bastante fuertes, porque es una responsabilidad bastante grande la que tiene la iglesia y no le está cumpliendo a toda cabalidad. Y te pregunto esta tarde,
cuál es el evangelismo que estás haciendo y cuál es el evangelio que estás presentando. ¿Sabe cuál es el evangelio? El evangelio no es un beneficio. El evangelio es una persona que se llama Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Y quizás esto es un poquito largo, pero me voy a detener a explicarte para que tú entiendas, porque llevas muchos años dentro de la iglesia diciendo Cristo, 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 diciendo Jesucristo, pero no sabes qué significa Cristo. No sabes qué significa Jesús el Cristo. No sabes cuando levantas las manos por qué estás diciendo Cristo. Porque tiene que ser tanto un conocimiento bíblico, pero también una experiencia personal. Porque tristemente tenemos gente dentro de la iglesia, pero de verdad no se han convertido. Y tenemos gente que lleva años, que cree que lo sabe todo y no sabe absolutamente nada. Cree que está adorando a Dios, pero no sabe realmente con todo su corazón a quién está adorando. Porque los hijos se tienen que comportar como los hijos. Y Dios escudriña el corazón de cada persona. Realmente nosotros como cubanos somos muy emocionales. Pero esta tarde, más que una emoción, yo quiero que usted entienda de qué le estoy hablando, para que usted pueda activarse y entonces hacer lo que Dios ha establecido desde ante la fundación del mundo que tú hagas en este lugar. Que digas lo que tienes que decir y que hagas lo que tienes que hacer. Porque lo que Dios sea para ti es lo que tú le vas a enseñar a la gente. Señor. Lo que tú hayas entendido de Cristo, lo que tú hayas recibido de Cristo, es lo que usted va a comunicar. Y el evangelio no es una religión. El evangelio no es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, sino que es Dios que vino a buscar al hombre. Por eso estoy hablando pausadamente, para que usted comprenda en todo lo profundo este asunto. Y cuando Jesús le hace la pregunta a los discípulos, qué triste que la opinión de la nación de Israel estaba completamente equivocada con respecto a quién era su persona. ¿Cuál es el comentario de la gente acerca de mí?, preguntó Jesús a los discípulos. Y entonces los discípulos le dieron una opinión fraccionada, porque unos decían una cosa y otros decían otra. Unos decían, tú eres Elías, dicen que tú eres Elías. Otros decían, dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros decían, dicen que tú eres Jeremías. Otros decían, dicen que tú eres algún profeta de la antigüedad que se ha levantado. Porque cuando Jesús hacía cosas extraordinarias y milagros extraordinarios, el comentario de la gente era, un gran profeta de Dios ha venido a nosotros. Pero decían, un gran profeta. Y tristemente la iglesia muchas veces está viendo a Cristo, a Jesús, como lo veía la nación de Israel. ¿Sabe que Juan el Bautista provocó un movimiento de masa extraordinario? Grandes multitudes venían al Jordán a bautizarse. Grandes multitudes venían arrepentidos, venían los soldados, venían los fariseos, venían muchas personas. Un hombre que confrontó a uno de los gobernantes, declarándole el pecado por cuanto había tomado la mujer de su hermano. Y en estos días hemos estado hablando en cada lugar que vamos, que Cristo, que Jesús no es Juan el Bautista, porque Él no vino a traer un movimiento social al Salvador. Él no vino a traer un movimiento social a Cuba. Él no vino a traer un movimiento social de ayuda y mantenimiento a los pobres.
Porque no podemos olvidarnos de los pobres, pero lo que tú le das o lo que la iglesia le da no le va a resolver su problema espiritual. Porque hay veces que lo estamos haciendo más pobre por cuanto aparentemente resolvemos un poco esta parte, pero lo seguimos haciendo más miserable porque no le decimos lo que le tenemos que decir. Y la iglesia tiene que tomar responsabilidad en esto. Jesús no era Juan el Bautista. Jesús no vino a traer un movimiento social. Jesús no vino a erradicar sencillamente el problema de la pobreza y de la delincuencia en las naciones. Jesús no vino a quitar o a poner gobernantes. Eso lo hace Dios cuando quiere. Porque en aquel momento aún la nación de Israel, muchos se acercaron para hacerle rey y derrocar el gobierno romano, el cual había conquistado la nación de Israel. Y lo estaban viendo desde ese punto de vista. Y me parece que estaban bien equivocados. Como la iglesia hoy, en muchas de sus partes, se equivoca al pensar que Jesús lo que quiere hacer es una reforma social. Y que lo que tenemos que hacer es llenarle a la gente la barriga de comida. Y los estamos haciendo más miserables espiritualmente, porque no le llevamos la verdad que tenemos que llevarle. Veo gente que me está atendiendo y entendiendo. Algo va a empezar a pasar. Este es el evangelio bíblico, es el evangelismo que Dios ha establecido, con la respuesta correcta de que Jesús es el Cristo. Jesús no es Juan el Bautista, pero tampoco Jesús es Elías. ¿Y sabe lo que hacía Elías? Elías, dentro de los profetas del Antiguo Testamento, era un hombre con una capacidad dada por Dios de hacer milagros y señales extraordinarias. Sin embargo, Jesús era más que Elías. Pero la iglesia se ha equivocado en esta parte de solo mirar la parte de poder, la parte de la unción, la parte de la gloria, la parte de la manifestación, y piensan que Jesús es alguien sencillamente que hace milagros. ¿Y sabe cómo yo le puedo demostrar esto a usted? Cuando usted solamente le está diciendo a la gente que venga a la iglesia para que se sane. Venga a la iglesia que tú verás que vas a recibir sanidad. Ven a la iglesia que tú verás que ese problema físico va a desaparecer. Y le estamos dando una óptica, en una línea, porque sabemos que Cristo tiene poder para sanar al enfermo, pero que la esencia del evangelio no es esa, porque es Cristo lo que tenemos que presentar, no solamente beneficio. Y en Cuba por mucho tiempo, una de las personas que estuvo presentando esta parte solamente de Cristo, de Jesús, fui yo. Y solamente le decíamos a la gente: venga a la iglesia que usted va a ser sano y su problema físico va a ser resuelto. Y no le hablamos del problema fundamental, que está separado de Dios, que su espíritu está muerto, que es hijo de Satanás, que está destituido de la gloria, y que cuando muera viene el juicio. ¿Usted entiende, iglesia? Yo puedo ahora brincar y saltar en este lugar, o puedo darle un mensaje bastante efusivo y emocional, pero más que eso yo quiero que usted me entienda, porque yo soy evangelista. Y el evangelista es una persona que proyecta fuego y fuerza. Pero esta tarde mi intención y mi oración no es que usted se emocione, no es que usted brinque, no es que usted levante las manos y diga gloria a Dios. Mi intención es que usted entienda que el evangelio correcto tiene que ser transmitido para que esta comunidad se salve. Y veo hombres que me están mirando, veo mujeres que me están mirando, porque están entendiendo qué es el evangelio. No era lo que tú estabas presentando. ¿Quién es Jesús? Jesús no es Juan el Bautista, Jesús no es Elías el profeta. Esa es la tónica
con la que tú le estás presentando a la gente el evangelio. Y estás equivocado, porque Jesús es más que Juan el Bautista y Jesús es más que Elías. ¿Hay sanidad o no hay sanidad? En Cristo hay sanidad. ¿Hay poder o no hay poder? En Cristo hay poder. Pero nos hemos equivocado en presentar esa sola parte. Por eso usted ve que la gente viene, la gente levanta las manos, la gente es tocada por el poder de Dios y después miran a su casa y siguen igual. Y están aquí un tiempo y después se van, porque su casa no la edificaron sobre la roca, sino sobre la arena. Y el fundamento que fue puesto no fue el fundamento correcto, ni lo que la Biblia dice. Y por eso ves que ellos vienen, se alegran un poco y después se van. Porque no le hemos presentado a Jesús como el Cristo, como el solucionador de todos los problemas. Amén. Jesús no es Jeremías, que se compadecía con la gente. A Jeremías le decían el profeta llorón, porque vivía llorando por Israel, vivía sufriendo por Israel. Ni alguno de los otros profetas tampoco. Esto es de lo que nos habla la palabra. Y yo quisiera que usted estuviera, luego que termináramos de hablar todo lo que tenemos que hablar, que estuviera escudriñando esto, y que usted se estuviera sentando y pensando verdaderamente cuál es el evangelio que estoy presentando y de qué Jesús estoy hablándole a las personas. Por eso la iglesia no ve la respuesta del libro de los Hechos. Por eso hay una promesa que dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No hemos cumplido exactamente con el horario de Dios para nuestras vidas. Y estamos limitando nuestras cuatro paredes o a este departamento. Y no hemos pensado que lo que Dios quiere es que la iglesia salga, que la iglesia anuncie, que la iglesia diga: Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo a todas las naciones. Jesús es el Cristo a todo El Salvador. Porque entendiendo esto, usted cuando salga de aquí va a hacer dos cosas importantes. Y ahora viene la pregunta para ti: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Alguien que solamente va a arreglar el problema disfuncional de las familias? ¿Alguien que va a arreglar tu problema económico solamente? ¿Tú le estás viendo desde esa óptica? ¿Qué estás presentando? ¿Qué evangelio estás presentando? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Jesús para ti? Los discípulos habían visto a Jesús durante 3 años. Y cuando Jesús le hace la pregunta de la opinión de la gente, ellos dicen la opinión de la gente. Pero ahora yo te pregunto, como es la pregunta que él le hizo, bueno, ¿y quién soy yo para ustedes? ¿Elías, Jeremías, Juan el Bautista o el Cristo? ¿Por qué la iglesia dice Cristo? ¿Por qué nosotros decimos Cristo? ¿Por qué declaramos Jesucristo? ¿Por qué la Biblia dice Jesús es el Cristo? Aquí estamos y no lo sabemos. Llevamos años leyendo la Biblia y no lo sabemos. Llevamos años cantando, adorando y declarando esto y no lo sabemos. ¿Sabe lo que significa Cristo? Cristo significa ungido. En el Antiguo Testamento la palabra que definía a Cristo era la palabra Mesías. Y la nación de Israel estaba esperando al Mesías. Y en el griego koiné, que fue con el que se escribió la Biblia, dice Cristo. Y el pueblo de Israel estaba esperando a ese Mesías, a ese Cristo, conociendo ellos que era la completa solución de Dios para el hombre.
¿Y por qué se dice Jesús el Cristo? ¿Por qué lo declaramos y lo enfatizamos? Porque hay 3 oficios con los cuales Él cumplió completa y perfectamente para redimirnos a nosotros, para levantarnos a nosotros, para hacernos más que vencedores. Porque Él solucionó los 3 problemas del hombre. Recuerda, el problema de la gente no es un problema social, es espiritual. El problema de la gente no es un problema emocional, es espiritual. Dios te dé gracia y a partir de este momento que tu entendimiento se está abriendo, usted pueda despertar a los que están muertos y puedan volverse a Dios y verdaderamente reconocer que Jesús es el Cristo. Y cuando declaramos que Jesús es el Cristo, hay 3 cosas, 3 oficios, 3 capacidades con las cuales Él cumplió perfectamente para hacer lo que Dios quería que fuera hecho y traer el resultado que siempre, desde la eternidad, Dios quiso que sucediera en la humanidad. Porque cuando el hombre fue echado fuera del huerto, Dios ya había pensado en la respuesta. Y en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios le habla a Satanás, Él le dice: se va a levantar uno de la simiente de la mujer que te va a aplastar la cabeza aunque tú le hieras el calcañal. Y estamos hablando de Jesús como Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. En el Antiguo Testamento, luego que el pueblo ya no quería saber más de la teocracia y no querían que Dios gobernara a través de los sacerdotes, el pueblo de Israel pidió rey. ¿Sí o no? Y el primer rey de la nación fue el rey Saúl. Era grande, era alto, era fuerte, porque ellos lo pidieron conforme a las naciones. Pero Saúl no cumplió perfecta y completamente con el oficio de rey, porque sabemos que desobedeció y fue desechado. Y por eso Dios levantó a David. Pero hay una promesa que Dios le hace a David. Y Dios le dice a David: David, de tu descendencia voy a levantar a alguien que se va a sentar en el trono de la casa de Israel para siempre. Y Cristo es la descendencia de David. Él es la simiente. Por eso Él es el Rey. Él sí cumplió perfectamente. Él nunca desobedeció. Él nunca falló. Y cuando estamos hablando de Rey, estamos hablando de alguien que venció. Estamos hablando de alguien que tuvo una total victoria, porque la victoria que tuvo Cristo no fue una victoria parcial, fue una victoria completa, fue una victoria absoluta, fue una victoria radical sobre el reino de las tinieblas. Y tristemente muchos cristianos, lejos de vivir en victoria, caminan, andan y hablan en derrota. Porque no han entendido que Jesús, como el Rey verdadero, el Rey perfecto, ha vencido. Por eso Él es nuestra victoria. Y en Cuba Cristo es nuestra victoria. Él es el Rey verdadero. Él es el Rey que venció. Él expuso a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y también quiero decirle que por medio de la muerte le arrebató el imperio de la muerte al que lo tenía. ¿Esto es a quién? Al diablo. Por eso dice la Biblia que la segunda muerte no va a venir sobre la iglesia, porque tenemos a uno que venció. Y la Biblia declara enfáticamente: ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y cuando estamos hablando de Jesús como el Rey, es lo que usted tiene que presentarle a las personas. Él es el Rey que cumplió perfecta y completamente con este oficio. Porque los reyes del Antiguo Testamento fracasaron. Nadie puede derrotar a Satanás. El mejor del mundo. Yo estuve en Cuba en la Brigada Especial Nacional, un cuerpo especial de la policía, tipo los SWAT norteamericanos. Y estaba peleando con enemigos visibles. Pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué cosa? Principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ahora tenemos una ventaja, tenemos un Rey que ha vencido.
Ese es el evangelio. Tenemos un rey que ha vencido, un rey que venció la muerte, un rey que venció a Satanás. No podemos vivir derrotados. No podemos andar cabizbajos. Él es el Cristo, el verdadero rey. Él es el Cristo, el que venció la muerte. Él es el Cristo, el verdadero rey que venció a Satanás. Por eso los demonios huyen en su nombre. Pero también es el verdadero sacerdote, porque resolvió perfectamente el problema del pecado. ¿Verdad? Él hizo una ofrenda para siempre, perfecta. Y esto usted lo puede constatar en el libro de Hebreos completo, porque no podemos sencillamente hablar de un versículo. Es toda una historia acerca del sacerdocio de Jesús, que era según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús vino de la tribu de Judá, tocante a la cual dice la Biblia, no se habló nada de sacerdocio, porque cuando hubo cambio de sacerdocio, entonces tuvo que haber un cambio de ley. Y por eso nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que estamos bajo la ley de Cristo, que es la gracia. Y no entraba como entraban los sacerdotes por sangre ajena. Entró por su propia sangre. Y no entró en el tabernáculo terrenal, sino en el cielo mismo, presentándose delante de Dios para interceder por nosotros. Él es el verdadero sacerdote, porque perfectamente, completamente, Él hizo este oficio con su sangre. Me preocupa mucho, y esto hablando en lo personal, el poco entendimiento y agradecimiento que tiene la iglesia con respecto a lo que Cristo hizo por nosotros. El poco valor que le estamos dando a ese sacrificio. La falta de agradecimiento. Porque no vienen a los cultos de oración. No vienen, no hacen el evangelismo, no salen, no predican, no le dan valor a lo que tenemos. No se dan cuenta cuánto costó este sacrificio. No saben, no se han dado cuenta que fue el Hijo unigénito el que fue sacrificado por nosotros. Dios dio lo mejor de Él. ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas? Y hoy la iglesia no le está dando valor al suficiente sacrificio de Cristo. Por eso no son tan agradecidos, porque no ven a Jesús como ese sacerdote que cumplió perfectamente con su oficio, padeciendo muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, porque se hizo obediente hasta esa misma muerte. Qué malagradecidos han sido muchos, porque no tienen a Jesús como el Cristo, no lo ven como el sacerdote. Y se ponen hasta bravos cuando los pastores dicen 4 verdades delante de ellos. Y se van de la iglesia por cualquier bobería. Y se ofenden con cualquier cosa. Y no les gusta que le llamen la atención aunque estén en pecado. No tienen a Jesús como el Cristo, como el verdadero profeta. Sin hablar de la desobediencia, porque no han entendido que Él es el Rey que tiene que reinar en nuestras vidas. Y hay muchos que están dentro de la iglesia y viven como le da la gana. No viven como Dios ha determinado que ellos vivan. Fuerte, ¿verdad? Sí. Pero es la verdad. Amén. Es la que te va a sanar. Sí, es la que te va a despertar. Amén. Es la que te va a abrir los ojos. Está bueno de estar presentando un evangelio falso y de estar diciendo lo que no es, y estar presentando un Jesús que la Biblia no lo dice. No presentes a un
Elías. No presentes a Juan el Bautista, no presentes a un Jeremías. Presenta a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay un oficio también cumplido perfectamente. Hablamos de Jesús como rey, hablamos de Jesús como sacerdote, pero el otro oficio perfecto y completo fue el oficio de profeta, ¿verdad? ¿Cuántos profetas en la antigüedad se levantaron? Muchos profetas se levantaron. Y uno de los mejores ejemplos que nosotros podíamos tomar es el ejemplo de Samuel. Un profeta con un respaldo de Dios tan grande, tan poderoso, que la gente tenía temor, dice la Biblia, de Jehová y de él. Sin embargo, cuando fue a la casa de Isaí, se equivocó pensando que Abinadab, el primogénito, era el próximo rey. Porque siendo el profeta, o el profeta de aquel tiempo y sacerdote al mismo tiempo también, se equivocó, porque se puso a mirar lo que estaba por fuera y no estaba mirando lo que estaba por dentro. Ningún profeta de la antigüedad fue perfecto, fue completo. Sin embargo, Jesús no era un profeta, sino que era el profeta. Mire, los que están escribiendo, los que están anotando, a partir de hoy, yo sé que cuando digan Cristo, ellos van a saber profundamente a quién se están refiriendo. Van a saber que se están refiriendo a la combinación perfecta del rey, del profeta y del sacerdote. Y cuando vayan a la gente, no solamente le van a presentar un simple sanador, sino que le van a presentar al único que puede conectar el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, como en el principio. Porque Jesús es el verdadero profeta, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede conectarse con Dios, nadie puede llegar a Dios, nadie puede conocer a Dios. Y es bastante duro decir esto, pero Felipe, cuando se le acerca y le dice: muéstranos el camino, porque no sabemos el camino, muéstranos al Padre, Jesús le dijo: tanto tiempo llevas conmigo y no me has conocido. Y de verdad, llevamos tiempo en la iglesia, pero verdaderamente conocemos a Dios en todo lo que Él es, no en todo lo que usted o la gente se está inventando. Porque hay tantas cosas, hay tantas enseñanzas y hay tantos evangelios extraños por ahí, mezclados por ahí, que si usted no lee la Biblia se confunde. Y por eso no hemos venido de Cuba a vacacionar a El Salvador, ni los hermanos vinieron de Corea a ver qué lindo es El Salvador o qué calor hace aquí, o a comer gallina o comer pollo. Hemos venido a este lugar para abrirte los ojos y hablarte del evangelio verdadero, de la verdad establecida por Dios, que Jesús es el Cristo, el verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. Para que no hables más de un evangelio falso, para que no presentes a quien no tienes que presentar, sino que presentes correctamente, bíblicamente, el mensaje que Dios ha establecido en su palabra. Yo puedo ahora brincar y emocionarme, pero lo que necesito esta tarde es que usted me entienda. ¿Cuántos de ustedes evangelizan? No, usted no. De la iglesia local, ¿cuántos salen a hacer el evangelismo a las calles? Wow. ¿Qué estás haciendo? Me parece que esta tarde Dios ha venido a traer un reto a tu vida en dos cosas. Primero, tienes que salir, y segundo, tienes que compartir lo correcto. Si ustedes, con todo respeto y perdónenme,
Si ustedes no están evangelizando, ustedes no están justificando la existencia de esta iglesia en este lugar. Sinceramente, están aquí por gusto. Con todo respeto se lo digo. Lo pudiera decir más fuerte, pero quiero decirlo suave. Porque esta iglesia tiene que levantarse a salvar no solamente a la comunidad, no solamente la nación, sino también las naciones del mundo. No hemos venido a emocionarlos, ni a que usted levante las manos y aplauda, ni a que usted diga amén sin saber qué cosa se está exponiendo en esta tarde. Hemos venido a confrontarte, hemos venido a ubicarte, hemos venido a desafiarte, hemos venido a enseñarte para que puedas justificar por qué la iglesia está en este distrito, o en este estado, o en este municipio como se dice en Cuba, o en este departamento como se dice en El Salvador. Ese es el evangelio. Y el evangelismo es salir a buscar esos discípulos. Pero quiero terminar con esto. El problema serio que tiene la iglesia, que no ven el fin de la Biblia, no ven en todo el cuadro completo qué es lo que Dios quiere, y por eso están tan limitados en acción y en visión. El fin es que Cristo viene pronto, y es una verdad a la cual tiene que despertar la iglesia. Porque cuando Jesús estaba por ser levantado y exaltado a la diestra de Dios Padre, Él dejó toda la instrucción completa de que en un tiempo futuro Jesús venía, y hoy la iglesia se está olvidando de esto. Y la fe de que Cristo viene ha menguado, ha desaparecido, y estamos pensando en otras cosas, en construir un local más grande, en tener un carro más grande, en tener un equipo de audio más profesional, o tener a músicos más preparados, en sencillamente extender nuestra denominación al norte, al sur, al este y al oeste, cuando la Biblia nos habla que Jesús dijo en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto. Velad, y no estamos velando. Hay una pregunta, hay una declaración interesante cuando Jesús dice a los discípulos: ustedes dicen que no es tiempo, pero ya los campos están blancos para la siega. Y la iglesia se ha olvidado de que Cristo viene por su cosecha. Y el fin de la Biblia es la venida de Él a la tierra. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos en Hechos capítulo 1, y vamos allá por favor. En el capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7 les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron:
Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es tu mayor esperanza? ¿Ser médico o que Cristo venga? ¿Cuál es la mayor esperanza de la iglesia? ¿Vivir bien con una buena casa o que Cristo venga? ¿Verdad? Entonces lo declaramos y lo confesamos y lo decimos. Pero cuando vamos a la práctica, la realidad es otra. ¿Entendió lo que es el Evangelio? ¿Verdad? ¿Entendió por qué usted dice Cristo? ¿Entendió que el hombre tiene un problema fundamental y de ahí se derivan 3 problemas esenciales? ¿Entendió que su mayor esperanza tiene que ser que Cristo viene nuevamente a la tierra? Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta tarde. Es lo que quería comunicar de mi corazón a su corazón. Podría haber hablado de mi testimonio o de muchas cosas, pero en eso tenemos que aprender, porque lo importante no es lo que tú eras en el mundo, sino lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Quisiera que se pusiera en pie para hacer una oración por usted. Gracias, Padre, por este momento. Oh Cristo, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso, poderoso, glorioso. Ahí usted, donde usted está, si en verdad ha visto a Jesús como lo que no tenía que verlo, si usted no lo había visto como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si usted estaba presentando un evangelio falso, mezclado, extraño, anatema, pídale perdón a Dios. Si usted no estaba saliendo a evangelizar, pida perdón. Si tu esperanza no es que Cristo venga y es cualquier otra cosa, si Jesús no es el Cristo para ti, pide perdón y arrepiéntete. Si no habías entendido hasta este momento que Él es la solución completa y perfecta de Dios a tu vida, arrepiéntete esta tarde y pídele perdón por haber dudado de Él cuando viste que un problema no se resolvía o que la sanidad no llegaba. Pídele perdón. Perdón, Jesús, por no verte como el Cristo. Perdóname por confesar esta palabra de que tú eres el Cristo, pero no sabía que eras el Rey perfecto, el perfecto sacerdote y el perfecto profeta. Perdóname si llevé un evangelio extraño a las personas, hablándole solamente de su problema social y no espiritual. Perdóname si no le declaré la verdad de que están en pecado y se van a ir al infierno. Oh Jesús, el Cristo, perdóname. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias por este momento. Gracias, mi Jesús. Gracias, Cristo amado, porque el verdadero evangelio ha llegado a este lugar. Lo que declara enfáticamente tu palabra, lo que ha sido cumplido desde los tiempos postreros y en este tiempo presente, nosotros vamos a disfrutar de esas bendiciones. Hoy ha llegado a este lugar. Que esta iglesia salga a evangelizar, que esta iglesia salga a hablar tu palabra, pero que lo hagan correctamente, con el contenido correcto, con el enfoque correcto, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el amado. Amén. Y amén.